En un mundo no muy lejano, las grandes corporaciones tecnológicas habían tomado el control de todo lo relacionado con el uso de Internet. Desde el acceso a la información hasta la privacidad de los usuarios, todo estaba bajo el control de estas empresas gigantes. La censura y la vigilancia en línea se habían convertido en la norma, y cualquier intento de desafiar el status quo era castigado con severidad. Pero en medio de este paisaje desolador, un grupo de hackers rebeldes había decidido luchar contra el poder establecido. Estos cyberpunks, como ellos mismos se hacían llamar, eran expertos en el arte del hacking, la criptografía y la seguridad informática. Trabajando desde las sombras, habían logrado infiltrarse en los sistemas de las corporaciones y obtener información valiosa que ponía en riesgo la estabilidad del poder establecido. Pero no era fácil ser un cyberpunk. Las corporaciones tenían a su disposición recursos ilimitados, y estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para atrapar a estos hackers y acabar con su amenaza. Los cyberpunks se enfrentaban a todo tipo de desafíos, desde ataques DDoS hasta virus sofisticados y herramientas de vigilancia avanzadas. Sin embargo, los cyberpunks estaban decididos a luchar por su libertad en línea, y estaban dispuestos a arriesgar todo para lograr su objetivo. Esta es la historia de un grupo de hackers que desafió el poder establecido, y que luchó por recuperar la libertad en línea para todos los usuarios de Internet. Esta es la historia de el Cyberpunks. El grupo de hackers conocido como los Cyberpunks había estado vigilando a una de las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo durante meses. Habían descubierto información que sugería que la empresa estaba espiando a sus usuarios, recopilando datos privados y vendiéndolos a otras empresas. Los cyberpunks decidieron que era hora de tomar medidas. Con una serie de herramientas y técnicas de hacking avanzadas, los cyberpunks se infiltraron en la red de la empresa. Fue un proceso complejo y peligroso, ya que la empresa tenía algunas de las defensas de ciberseguridad más avanzadas del mundo. Pero los cyberpunks eran expertos en el arte de la intrusión y lograron burlar las medidas de seguridad con éxito. Una vez dentro de la red, comenzaron a buscar pruebas de la actividad sospechosa de la empresa. Usando herramientas de análisis de tráfico de red, encontraron evidencia de que la empresa estaba recopilando información personal de sus usuarios, incluyendo contraseñas, direcciones de correo electrónico y hábitos de navegación. También encontraron pruebas de que la empresa había estado vendiendo esta información a otras empresas de publicidad en línea. Pero la intrusión de los cyberpunks no pasó desapercibida. Los sistemas de detección de intrusiones de la empresa se activaron, y los cyberpunks se encontraron luchando contra el equipo de seguridad de la empresa. Fue una batalla en línea intensa y peligrosa, y los cyberpunks apenas lograron escapar de la red de la empresa antes de que fueran detectados. Aunque lograron escapar sin ser descubiertos, la experiencia dejó a los cyberpunks con una sensación de temor y vulnerabilidad. Sabían que las grandes corporaciones tecnológicas no iban a permitir que los hackers rebeldes interfirieran en sus operaciones sin represalias. Pero los cyberpunks también sabían que esta era solo la primera de muchas batallas que tendrían que librar si querían liberar a Internet de la opresión corporativa. Después de la exitosa intrusión en la red de la corporación tecnológica, los cyberpunks continuaron su búsqueda de información comprometedora sobre otras grandes corporaciones. Durante semanas, se infiltraron en diferentes redes corporativas, aprovechando las vulnerabilidades de seguridad y eludieron los sistemas de detección de intrusiones. Finalmente, descubrieron algo crucial: una serie de correos electrónicos encriptados que parecían ser intercambiados entre ejecutivos de diferentes corporaciones. La información que los cyberpunks lograron descifrar de estos correos electrónicos sugería que había una conspiración a gran escala entre estas corporaciones para controlar el mercado y mantener a los consumidores en la ignorancia. La información era explosiva y, si se hiciera pública, podría cambiar el panorama empresarial para siempre. Pero los cyberpunks sabían que no podían simplemente publicar los correos electrónicos sin más. Tenían que asegurarse de que la información se presentara de una manera que tuviera un impacto real y no solo fuera ignorada por la opinión pública.
Los cyberpunks comenzaron a trabajar en un plan para exponer la corrupción empresarial y dar a conocer la información comprometedora al mundo. La idea era crear un sitio web anónimo y seguro donde se pudiera publicar la información, protegiendo tanto a los denunciantes como a los cyberpunks que la estaban difundiendo. Después de semanas de trabajo intenso, el sitio web se puso en marcha. La información de los correos electrónicos fue publicada en la plataforma, y la respuesta fue inmediata. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a reportar sobre la exposición de la conspiración empresarial, y la opinión pública se indignó. Pero la publicación de la información no fue sin consecuencias. Las corporaciones tecnológicas se dieron cuenta de que los cyberpunks representaban una amenaza real para su poder, y comenzaron a buscar formas de rastrear y eliminar la plataforma. Los cyberpunks se dieron cuenta de que estaban en peligro y que debían tomar medidas para proteger su identidad y la plataforma que habían creado. La lucha por la libertad en línea estaba lejos de terminar. Después del éxito de la plataforma que exponía la corrupción empresarial, los cyberpunks estaban en la cima del mundo. Sin embargo, su triunfo no duró mucho tiempo. Uno de los miembros del grupo de hackers, un joven llamado Ryan, se reveló como un espía y puso en peligro toda la operación. El descubrimiento de Ryan como traidor fue un golpe devastador para el grupo. No solo habían perdido a un miembro valioso, sino que también estaban preocupados por lo que Ryan había revelado a las corporaciones tecnológicas. Sabían que no podían dejar que Ryan saliera impune, pero no podían actuar precipitadamente y poner en peligro toda la operación. Los cyberpunks decidieron seguir adelante con sus planes mientras vigilaban de cerca a Ryan. Pero pronto se dieron cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. Ryan no había actuado solo, había trabajado en colaboración con un grupo rival de hackers que quería derribar la plataforma que habían creado. La situación se volvió más tensa cuando los cyberpunks se enteraron de que la información sobre sus identidades había sido filtrada a las corporaciones tecnológicas. Ryan y sus cómplices habían comprometido la seguridad del grupo y pusieron en riesgo la vida de todos los miembros. Los cyberpunks se dividieron en dos grupos. Uno se enfocó en rastrear a los hackers enemigos y recuperar la información filtrada, mientras que el otro se concentró en fortalecer la seguridad de la plataforma y encontrar al traidor. Finalmente, después de semanas de investigación, los cyberpunks descubrieron al cómplice de Ryan y lograron recuperar la información filtrada. Pero no pudieron recuperar la confianza perdida en su compañero hacker. Ryan había sido expulsado del grupo, y los cyberpunks sabían que tendrían que ser aún más cuidadosos en el futuro para asegurarse de que no había más enemigos internos. Después del descubrimiento del espía interno y la filtración de información, los cyberpunks se dieron cuenta de que no podían simplemente esperar a ser atacados por las corporaciones tecnológicas. Debían lanzar un ataque coordinado para demostrar que estaban dispuestos a luchar por su libertad en línea. El grupo de hackers pasó semanas planificando el ataque, buscando debilidades en la seguridad de las corporaciones tecnológicas. Una vez que tuvieron la estrategia lista, comenzaron a coordinarse y a lanzar ataques simultáneos en todo el mundo. Los cyberpunks utilizaron sus habilidades de piratería para enviar virus y malware a los servidores de las corporaciones, lo que provocó el colapso de sus sistemas y la caída de sus sitios web. Los ataques no solo afectaron a las grandes corporaciones, sino también a las empresas más pequeñas que dependían de su infraestructura tecnológica. El impacto del ataque fue enorme y los cyberpunks se convirtieron en los villanos más buscados del mundo digital. Las corporaciones tecnológicas ofrecían recompensas millonarias por su captura, y los gobiernos comenzaron a coordinar una caza de brujas contra los hackers rebeldes. A pesar del peligro, los cyberpunks continuaron luchando. Sabían que estaban arriesgando todo lo que tenían por la causa de la libertad en línea. Pero también sabían que si no luchaban, las corporaciones tecnológicas continuarían ganando poder y control sobre el mundo digital. A medida que los días pasaban, los ataques se volvían más frecuentes y los cyberpunks se encontraban en una carrera contra el tiempo. La presión era alta y las consecuencias eran graves, pero el grupo se mantuvo unido y determinado. Finalmente, después de semanas de intensos ataques, los cyberpunks decidieron retirarse.
Aunque habían causado un gran caos en línea, se dieron cuenta de que necesitaban replantear sus estrategias y planificar cuidadosamente sus próximos movimientos. Sabían que las corporaciones tecnológicas no se rendirían tan fácilmente y que la lucha por la libertad en línea continuaría. Después del ataque coordinado lanzado por los cyberpunks, las corporaciones tecnológicas movilizaron sus recursos para encontrar y capturar a los hackers rebeldes responsables de la caída de sus sistemas. Ofrecieron recompensas millonarias por información que llevara a su captura y pusieron a trabajar a sus equipos de seguridad en línea para rastrear cualquier actividad sospechosa. Los cyberpunks eran conscientes de la caza que se llevaba a cabo en su contra, pero estaban decididos a continuar luchando por la libertad en línea. Se movieron constantemente de un lugar a otro, utilizando técnicas de encriptación avanzadas y herramientas de seguridad para protegerse de la detección. Pero las corporaciones no estaban dispuestas a renunciar tan fácilmente. Contrataron a los mejores cazadores de hackers en el mundo, dedicando recursos sin precedentes para encontrar a los cyberpunks. Los cazadores de hackers utilizaron técnicas avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para rastrear los patrones de comportamiento y actividad de los cyberpunks. Finalmente, después de semanas de búsqueda intensiva, los cazadores de hackers lograron encontrar a uno de los miembros del grupo. La corporación en la que trabajaba el miembro infiel colaboró con los cazadores de hackers para capturarlo y obtener información sobre los demás miembros. A pesar de la traición del miembro infiel, los cyberpunks se mantuvieron unidos y siguieron luchando. Se movieron más rápido y con mayor precaución, conscientes de que estaban siendo rastreados en todo momento. La situación se volvió cada vez más tensa a medida que las corporaciones tecnológicas intensificaron sus esfuerzos para encontrar a los cyberpunks. Los hackers rebeldes se encontraron constantemente en situaciones peligrosas, luchando para protegerse y mantenerse a salvo. Pero a pesar de todos los obstáculos, los cyberpunks continuaron luchando. Sabían que la libertad en línea valía la pena el riesgo y que tenían que continuar su lucha. Y aunque las corporaciones tecnológicas tenían todos los recursos a su disposición, los cyberpunks tenían algo más poderoso: la pasión y la determinación para luchar por la libertad en línea. Los cyberpunks sabían que estaban corriendo un gran riesgo al luchar contra las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo. Pero también sabían que la libertad en línea era algo por lo que valía la pena luchar. Su siguiente objetivo era la corporación tecnológica más grande y poderosa del mundo, que se había mantenido en la sombra durante todo el tiempo que duró la caza de los hackers. El plan era arriesgado, pero necesario. Si los cyberpunks lograban infiltrarse en los sistemas de esta corporación, podrían obtener información crucial que expondría la corrupción y la falta de ética en su interior. Sin embargo, sabían que el riesgo era mayor que nunca antes. Los sistemas de seguridad de la corporación eran los más avanzados y sofisticados que habían encontrado, y sabían que si fallaban, las consecuencias podrían ser catastróficas. Los cyberpunks se prepararon durante semanas, estudiando todos los detalles y planificando meticulosamente cada movimiento. Cada miembro del grupo tenía una tarea específica y sabía exactamente lo que debía hacer. Luego, finalmente, llegó el día del ataque. Los cyberpunks se infiltraron en los sistemas de la corporación en el momento en que su equipo de seguridad estaba en su punto más bajo. Con una precisión y rapidez increíbles, lograron sortear los sistemas de seguridad y llegar a los archivos más importantes de la empresa. Fue entonces cuando descubrieron algo que los dejó sin aliento. La corporación había estado trabajando en secreto en un proyecto que pondría en peligro la privacidad y libertad en línea de millones de personas. Los cyberpunks sabían que no podían permitir que este proyecto se llevara a cabo. Decidieron que su único recurso era destruir los servidores y bases de datos de la corporación, lo que significaba exponerse y poner en peligro sus vidas. Pero para ellos, la libertad en línea valía más que cualquier cosa. La operación fue un éxito, pero no sin consecuencias. Los cyberpunks enfrentaron una feroz resistencia de la seguridad de la corporación y estuvieron a punto de ser capturados varias veces. Pero finalmente lograron su objetivo y escaparon con vida. El impacto de su acción fue enorme.
Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la operación y la corrupción descubierta en la corporación. El público en general se indignó y exigió que se investigara a fondo la empresa y que se hicieran cambios en la regulación de la privacidad en línea. Para los cyberpunks, la lucha había valido la pena. Aunque habían arriesgado todo, habían logrado proteger la libertad en línea y exponer la corrupción que amenazaba con destruirlo todo. Sabían que siempre habría más batallas por luchar, pero también sabían que estaban dispuestos a luchar por lo que creían, sin importar el costo. El trabajo de los cyberpunks había sido arduo, pero finalmente habían logrado su objetivo: exponer la corrupción y los secretos oscuros de las corporaciones tecnológicas. Habían recopilado pruebas suficientes para demostrar que estas empresas habían estado espiando a sus usuarios, recolectando información privada sin su consentimiento, manipulando datos y abusando de su poder para lograr sus objetivos. Con esta información en mano, los cyberpunks habían comenzado a difundir la verdad a través de las redes sociales y otros medios de comunicación independientes. La respuesta fue abrumadora. La gente estaba indignada y dispuesta a tomar medidas para proteger su privacidad y libertad en línea. Los cyberpunks se habían convertido en líderes de la revolución en línea, una lucha que había sido largamente esperada. Durante años, los usuarios habían estado preocupados por su privacidad en línea, pero nadie había hecho nada al respecto. Ahora, los cyberpunks estaban liderando el camino para proteger los derechos de los usuarios. Con el apoyo de millones de personas en todo el mundo, los cyberpunks habían logrado socavar la credibilidad de las corporaciones tecnológicas. Las empresas habían perdido la confianza de sus usuarios y sus acciones corruptas habían sido expuestas públicamente. Las acciones de los cyberpunks habían provocado una oleada de indignación y una demanda de cambios en la regulación y la protección de datos en línea. La lucha había sido difícil y peligrosa. Los cyberpunks habían enfrentado resistencia y hostilidad de las corporaciones y sus aliados. Habían sido atacados por hackers rivales, interceptados por las agencias gubernamentales y acusados de ser delincuentes peligrosos. Sin embargo, los cyberpunks habían perseverado y habían encontrado una manera de protegerse a sí mismos y a su información. Habían desarrollado técnicas de ciberseguridad avanzadas y habían aprendido a moverse en línea con seguridad. El legado de los cyberpunks perduraría por mucho tiempo. Su lucha había dado lugar a una nueva era de transparencia y libertad en línea. Sus acciones habían inspirado a millones de personas en todo el mundo a proteger sus derechos en línea y a mantener a las corporaciones tecnológicas responsables de sus acciones. La revolución en línea había comenzado y los cyberpunks habían liderado el camino hacia un futuro más justo y equitativo para todos los usuarios en línea. Después de la caída del imperio digital, los cyberpunks se convirtieron en héroes para muchos usuarios de la red. La gente comenzó a darse cuenta de la importancia de la privacidad y la libertad en línea, y el grupo de hackers se convirtió en un símbolo de resistencia en la lucha contra el poder establecido. Pero la lucha no había terminado. A pesar de la victoria inicial, las corporaciones tecnológicas aún tenían muchos recursos y aliados poderosos. Los cyberpunks sabían que tenían que seguir adelante y luchar para mantener su legado. Para lograr esto, el grupo comenzó a trabajar en estrecha colaboración con activistas y organizaciones de derechos digitales. Juntos, lucharon por la implementación de políticas y leyes que protegieran la privacidad en línea, la neutralidad de la red y la libertad de expresión. Los cyberpunks también trabajaron para educar a las personas sobre cómo proteger sus datos y su privacidad en línea. A medida que el tiempo pasaba, el legado de los cyberpunks se extendió por todo el mundo. Otros grupos y personas se inspiraron en su lucha y comenzaron a luchar por los mismos ideales. Juntos, trabajaron para crear un mundo en línea más justo y libre. Aunque la lucha nunca terminó por completo, los cyberpunks sabían que habían hecho una diferencia. Habían demostrado que incluso los más pequeños y marginados pueden hacer una gran diferencia cuando se unen y luchan por lo que es correcto. Y su legado continuaría inspirando a otros a luchar por la libertad en línea, incluso mucho después de que los cyberpunks originales ya no estuvieran activos.